Mundo Agradable, tu tutorial de biología. El presente vídeo es el primero de 3 episodios que he preparado para una mejor comprensión y retención del tema estructura de la célula, describiendo cada uno de los elementos más destacados que la conforman. Primero hablaré de 2 elementos estructurales básicos que son necesarios conocer para iniciar en el estudio de las organelas celulares propiamente dichas, la membrana celular que rodea las organelas y el citoplasma. Entonces comenzamos. La membrana celular o citoplasmática. Ya desde 1877 se venía observando, experimentando y desarrollando teorías sobre la membrana celular y su funcionamiento tanto en células animales como vegetales. Su importancia tuvo lugar recién en el siglo XX, y no fue hasta 1972 que Seymour Singer y Gard Nicholson propusieron el modelo estructural del mosaico fluido, que se vería más o menos así. Muy aceptado en la comunidad científica. Se trata de una buena descripción de la membrana biológica. Esto lo veremos más adelante. Ubicación. La membrana celular se encuentra rodeando completamente a la célula, separando el medio celular interno del externo. En la mayoría de las células también existen membranas biológicas celulares internas que delimitan algunos organelos intracelulares. Estructura. La membrana celular está presente en células procariotas y eucariotas. Esta está compuesta por 2 capas asimétricas o bicapa lipídica y tiene un grosor entre 5 y 10 nanómetros aproximadamente, y es solo visible al microscopio electrónico. Entonces, esto se vería más o menos así. Esta es la primera capa y esta la segunda, formando la bicapa. La membrana celular, con algunas variantes en algunos organismos, están conformadas básicamente por proteínas en cantidades variables entre el 45 y 50% en peso, porcentaje que varía de una membrana a otra dependiendo de la función que le toque realizar. Tienen diferentes funciones, unas transportan, otras actúan como receptores, otras en el reconocimiento y otras como enzimas. Lípidos. Son el componente esencial, aproximadamente el 50% en peso de la membrana, ya que van a determinar las características físicas de la membrana celular. Estos lípidos, llamados de membrana, están caracterizados por tener una región apolar o hidrófoba y una segunda región polar o llamada hidrofílica. Por ello se dice que son moléculas anfipáticas. Se estima que hay en la membrana aproximadamente una proteína por cada 40 lípidos. Carbohidratos, o también llamados glúcidos, están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se dice que representan alrededor del 10% de la membrana plasmática, en su mayoría en la capa externa de la misma. Son principales en la función de reconocimiento de células, además de dar soporte mecánico a la membrana. Están unidos a lípidos y proteínas. Al conjunto de glúcidos o carbohidratos presentes sobre la membrana plasmática se le denomina glicocálix. Cabe indicar que no solo la membrana celular o citoplasmática está conformada por la bicapa lipídica, pues otros órganos internos conocidos como organelos también la tienen. Funciones de la membrana celular. Esta cumple varias funciones. Entre ellas está proteger y delimitar el espacio interno y externo de la célula. Ayuda a la compartimentación de los diferentes orgánulos, protegiendo toda reacción química que ocurre en su interior. Actúa como una barrera que se caracteriza por ser selectivamente permeable entre la célula y su ambiente, es decir, que selecciona las moléculas que deben entrar y salir de la célula a través de diferentes mecanismos que también se verán detalladamente en otro vídeo, regulando así el intercambio de sustancias y comunicando el interior con el exterior de la célula y viceversa. Facilita el transporte adecuado de moléculas. Como referí anteriormente y gracias a la microscopía electrónica, Singer y Nicholson en 1972 propusieron el modelo de mosaico fluido. Luego comentaremos el porqué de esta denominación.
Se trata de un modelo que nos ayuda a comprender la estructura básica de la membrana. Referente a la bicapa lipídica de la membrana, podemos decir que está constituida por lípidos especializados llamados fosfolípidos, que son los más abundantes en las membranas, creando la barrera semipermeable entre la célula y su entorno. Están conformados por 3 componentes: ácidos grasos, glicerol y un grupo fosfato. Estos lípidos de membrana presentan estructuralmente 2 partes: una cabeza de fosfato con extremo hidrofílico, es decir, soluble en agua, o llamado polar, y 2 colas de ácidos grasos con extremo hidrofóbico, que no se mezclan con el agua y se le llama apolar, por lo que toma el nombre de moléculas anfipáticas, es decir, está referido a su extremo hidrofílico y el otro hidrofóbico. Esta característica de los fosfolípidos permite que cada capa lipídica en la membrana esté dirigida con las colas hidrofóbicas hacia el interior de la estructura y las cabezas hidrofílicas hacia el exterior, permitiendo que las cabezas limiten con el medio acuoso interno y el medio externo de la célula. Colesterol, compuesto por 4 anillos de carbono. Están presentes en la mayoría de células animales, no aparecen vegetales ni en bacterias, pero tienen otro sustituto. Se ubica al interior de la membrana, contribuyendo a la estabilidad y fluidez de la misma. Los carbohidratos o glúcidos en cadena, que pueden encontrarse rectas o ramificadas, están posicionados periférica y superficialmente sobre la membrana y se unen a lípidos como se aprecia aquí, formando glicolípidos. Estos carbohidratos están presentes en la mayoría de células animales y tienen que ver con el reconocimiento entre célula y célula, y se encuentran también unidos a proteínas, como vemos aquí, formando glicoproteínas ubicadas en la cara externa de la membrana. Esta bicapa lipídica presenta además proteínas, entre ellas están las proteínas transversales o integradas que atraviesan la membrana parcial o completamente, algunas formando canales iónicos que permiten el paso al interior y exterior de la célula. Las proteínas periféricas, ubicadas en la parte externa o interna de la membrana. En el modelo de mosaico fluido se encuentran dispersas y con libertad de movimiento. El término mosaico alude a que las proteínas que forman parte de la membrana están inmersas en la bicapa lipídica, y el termo fluido porque se le percibe como una estructura no estática, sino que las moléculas de lípidos y proteínas están en movimiento lateral pero restringido. El citoplasma. Félix Dujardin, médico y biólogo francés, en 1835 observó que las células no eran huecas, como erróneamente lo refirió Hooke, sino que están constituidas por una sustancia gelatinosa. Posteriormente, el vocablo citoplasma fue acuñado por el biólogo suizo Rudolf Albert von Kolliker. Ubicación. Conocida anteriormente como protoplasma, el citoplasma es toda la porción que se encuentra entre la membrana celular y la membrana nuclear exterior. Ocupa aproximadamente el 70% del volumen de la célula. Está presente en absolutamente todas las células de los seres vivos. Su estructura está formada por todo el contenido celular a excepción del núcleo. Se trata de una solución coloidal conformada por el 70% de agua aproximadamente, además de lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, diferentes moléculas, iones, etc., llamado citosol o hialoplasma, y una diversidad de orgánulos celulares, incluido el núcleo, rodeados por esta solución. En el citoplasma es donde se desarrollan numerosas actividades moleculares, como comunicación, transporte, traducción de proteínas, etc. El citoplasma se puede dividir en 2 tipos: el ectoplasma, que es la porción periférica, es decir, la más cercana a la membrana celular, y el endoplasma, que es la porción interna, más próxima a la membrana nuclear y donde se encuentran las organelas. Sus funciones. Las funciones del citoplasma son la nutritiva, ya que posee nutrientes que logran traspasar la membrana, y es en el citoplasma donde éstas serán transformadas liberando energía. Función estructural, ya que por su composición ayuda a conservar la forma celular brindando soporte y elasticidad.
función de almacenamiento de ciertas sustancias de reserva, lo que permite la comunicación y transporte intracelular, que sería una cuarta función.